Y bien, hasta ahí este bestiario. Bueno, en realidad esta presentación de este tema que tiene que ver con la mudanza, finalmente, después de varias décadas de la cárcel de Devoto, una cárcel de Devoto, bueno, instalada allí, allá por la década de 1927, fue un predio que, bueno, donó una familia, digamos. Sí, tengamos en cuenta que en ese momento era todo campo. Claro. No era, lo hablábamos antes durante el corte, ya no quedan cárceles en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. El último ejemplo fue, antes que este Devoto, fue Caseros. Y todas las cárceles, lamentablemente, tenés historias de muerte, de fugas. Sí. Acá tenés, estamos hablando también de él. Hay un preso que se escapó 2 veces de Devoto. Es el único preso que se escapó 2 veces de Devoto. Ahora se cumplen 20 años. Una vestido de abogado. Vestido de lo abogado. cual nos hace pensar a muchos. Se escaparon por la sala de abogados. Julio Enrique Pacheco se escapó. De saco y corbata. En el 98 con Tractorcito Cabrera. Se escapó también con Gabriel Chabasco. Y son todos personajes muy conocidos en el mundo del AMPA. Pacheco también se escapó en el 94, hace 24 años, el 17 de septiembre, con el Gordo Valor, la Garza Sosa. Esa imagen saltando el muro Cinematográfica. y los vecinos no lo podían creer. Y además mirando la cámara. Mirando la cámara. Mirando la cámara. Valor miraba la cámara. Valor, bueno, ahí se hizo conocido para todos nosotros el Gordo Valor, que a los pocos días de fugarse del penal de Devoto protagonizó un asalto donde matan a un policía, sargento Claudio Calabrese, cuando quieren asaltar. A ver, los estaba buscando el país, sin embargo ellos protagonizaron un asalto en Moreno, donde terminan matando a un policía en la reja, sí, ahí en el partido de Moreno. Sí. Así que la cárcel de Devoto tiene historia de muerte también, recordemos... el botín de los colchones también, exactamente, ¿no? La masacre del pabellón séptimo, que dio pie a un tema del Indio Solari, porque uno de los fallecidos, de los 65 fallecidos, era amigo del Indio Solari, y él le dedicó un tramo de la canción... 65. Dicen que más todavía. Sí, en la época mira, ahora pasado mañana se cumplen 40 años de esa masacre. Fue el 14 de marzo del 78. Tremendo. Es típica masacre de cárcel donde lamentablemente todo empieza con un reclamo, hay una venganza de parte de los penitenciarios. La venganza era cerrar con candado el lugar donde estaban quemando los colchones. Pasó lo mismo. En el ámbito del penitenciario le dicen engome. Engome es cerrar y poner el pasador a los calabozos. Algo parecido ocurrió en la comisaría de Pergamino el año pasado. Sí. Te iba a propósito de esta historia que nos estás contando, que nos remite a 40 años atrás, y esto que nos estás contando ahora en Pergamino, quería preguntarte si había cambiado de alguna manera, como bueno, pasó en la Argentina, ¿no? La población carcelaria, las cárceles en general. Sí, se ha vuelto más peligrosa. Esto lo hablaba en su momento con el Gordo Valor, en una nota, también lo hablaba con el mismo Robledo Puch, allá en Sierra Chica. Cambió muchísimo. El Gordo Valor incluso es una persona que tiene miedo estando en la cárcel. ¿El Gordo Valor tiene miedo? El Gordo Valor tiene miedo. Por ahí la Garza Sosa no tanto, pero el Gordo Valor es un personaje mítico dentro del mundo delictivo, de los pocos que quedan, de los viejos integrantes de las superbandas que robaban bancos y blindados, pero el propio Valor tiene miedo porque se ha vuelto... la droga ha dominado, se ha apoderado de los internos, cosa que antes no se daba. En la época que Valor era el terror de asaltos de los bancos blindados, eso no se daba. En todo caso, si alguien de la banda se drogaba era para tomar coraje e ir a robar, pero no era la droga una cuestión presente siempre en la vida de ellos. Cosa que sí ocurre, y eso forma parte de la queja de los vecinos, en Devoto. ¿Por qué? Porque denuncian que hay motos que entre la droga hay complicidad dentro mismo de la cárcel. Incluso hubo casos hace poco, una causa que tuvo Bonadío, que había un narcotraficante que estaba manejando su banda en complicidad con policías bonaerenses de la propia cárcel de Devoto. La cárcel de Devoto es el Sheraton dentro de los penales. Era en su momento, antes de que construyeran el ¿Por qué? Porque era el lugar donde mejor se estaba. Ajá. Estaba el centro universitario de Devoto. Sí, claro. Todavía está, ¿no? Se puede estudiar. Todavía está y se han recibido. Con Sergio Llorens se recibió ahí de abogado, por ejemplo. Claro, hay 350 internos que de repente pueden rehacer su vida estudiando. La mayoría estudia Derecho o Sociología. Son las carreras más elegidas por los internos. Y es una vida que no se la deseo a nadie. Estar preso es algo fuerte, es estar muerto en vida. Devoto de repente no tiene una historia, salvo la del pabellón séptimo,
de tantas muertes como de repente tenía Caseros. Estar en el último piso de Caseros era la antesala al infierno. Nunca llegaba la comida, o si llegaba, llegaba fría. Terrible, No terrible. tenías ningún... vivías, los presos que estaban en la vieja cárcel de Caseros, era convivir a diario con lo más parecido al ¿Y infierno. cómo Claro, ¿cómo no tocaba vas a hacer esto, no? ¿Quién decidía y en virtud de que si ibas a Casero o a Devoto, por ejemplo? El juez. El juez. El juez y los cupos. Aunque muchas veces... ¿Se podía también- negociar eso? De alguna Sí. manera. Sí. Sí, se negociaba. Poniendo una moneda, se negociaba. Claro, ¿cómo no van a salir peor de lo Claro, que y entran? eso, ¿y cómo Sí, ves? en Devoto de repente, Devoto hay historias no tanto, salvo este caso del pabellón séptimo, tenés mucha historia también de pago de coimas y de arreglos para arreglar fugas, para lograr fugas, para de repente traslados. Yo nunca entendí por qué Julio Enrique Pacheco, 50 días después de haber sido condenado por la fuga, en el año 94, esa que vos hablabas, de que se armaron una soga anudada con sábanas y con frazadas Sí. y se escaparon por el paredón que daba a la calle Bermúdez. Nunca entendí por qué este experto en fuga, no había una cárcel que se le resista, 50 días después de haber sido condenado por una fuga de voto, lo mandan de voto. Y se escapa Sí, sí. de la misma cárcel. Entonces eso nunca se entendió, salvo que De hecho, hubiera una lo moneda mandan, de por medio. lo mandan a un lugar privilegiado, que es el sector donde había contacto entre los abogados y los reclusos. Después, Sí, cuando vuelve, ahí hubo otro personaje tristemente célebre del delito, el Concheto Álvarez, Guillermo Antonio Álvarez, que se podía haber convertido en el nuevo Robledo Puch. De repente sí, la policía no lo detenía, pero que tiene 4 o 5 homicidios en su espalda. Él mismo denunció que había gente del penal de Devoto, guardacárceles y oficiales que lo habían pedido dinero para poder arreglar es obvio esa que- fuga claro. en la cual se había escapado Pacheco, Tratorcito Cabrera, Alvarenque, Fabián Junco, Chabasco, Tremendo. Gastón Maximiliano Noguera. Te iba a preguntar cómo veías que se podía solucionar con el tema de las prisiones, si se podía mejorar para que después en la salida mejoren para la sociedad, pero te veo ahí hablando y se me ocurre pensar lo siguiente. ¿Sufriste alguna vez amenazas con estas investigaciones o esto? Porque estás dando Sí. como Sí, mucha data que data. nos ayuda a pensar al que está muy afuera de ese circuito y de alguna manera desnudás un poco la realidad Sí, que hay ahí. y lamentablemente hay muertes que está bien, que uno carga también porque son presos que en su momento pasaron datos sobre la complicidad del servicio penitenciario Claro. o con las fugas o con. Sí, y tiene que ver con esto, con el servicio penitenciario federal. piensas de- Me Ah, amenazaron. La amenaza te vino más La amenaza me vino de porque la- en el 98, justo la misma época donde se fue la fuga de Pacheco, en esa época el servicio era muy corrupto, pero muy corrupto, y tenía un servicio de inteligencia que era la 50, porque quedaban pasos 50, y era el servicio de inteligencia de los candados, como le dicen, o los Cobani también, ese es el apodo con el que se conoce a los guardacárceles. Cobani Claro. por abanico al revés, Claro, sí, con sí. la forma que tiene el pabellón y el de panóptico, donde Claro. está el guardacárcel en una forma de abanico, para controlar. para Claro, para ver controlar, todo. le dicen Cobani por eso. Y candado, sabemos por eso, el guardacárcel es el que cierra, Abre y digamos, cierra, ¿no? claro. Pero sí, la pasé mal con un tema relacionado con Caseros, porque había presos que salían de la cárcel a robar, custodiados por la gente del servicio penitenciario, y desarmaban los autos en un desarmadero en la propia cárcel de Caseros. Ah, tremendo, Una de las que tremendo. descubrió en ese momento el Increíble. caso también fue Patricia Bullrich en el año 2000. A mí las amenazas me llegaron en el 98, de los muchachos de las 50. Aquí por- impunidad también, ¿no? Porque poder meter el auto adentro, Sí. o sea, es decir, lo ves, No, lo vi en pero el lo peor de marginal, todo es viste, que- en la es que serie. todo y- Uno de los presos que se escapa de Devoto, Gastón Maximiliano Noguera, era uno de esos presos a los que salían en connivencia con los agentes del servicio penitenciario a robar, y es más, mataron a un policía en el Corte y Tagle, en uno de esos asaltos. Mataron a un cabo de la comisaría 21 que estaba haciendo la custodia en ese ¿Esto ese pasa restaurante. en todas las cárceles del mundo o hay cárceles que realmente entran Bueno, los- Brasil también No, tiene... Brasil es lo peor. Claro. Brasil es lo Brasil, peor, ¿no? México, Venezuela. Sí, están hacinados, ¿no? También por la población ¿Pero hay carcelera. alguna, Y los carteles, alguna ¿no? cárcel donde Sí. salgan más recuperados Y realmente? en alguna parte del mundo debe haber, no es esta, porque acá lamentablemente, no, claramente no. quizás la gente que estaba en Devoto tenía alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque Devoto era algo especial, era estar en el mejor lugar, porque esto que te decía, salvo la del pabellón séptimo, no tenés muchas historias de muertes, como sí pasaba en Caseros,
Aparte en Caseros se mezclaba ahora- mucho la población carcelaria. Cada vez sí. Y ahora no pasa, por ejemplo, en Ezeiza o en Marcos Paz. Pero, ¿por qué? Era por el sistema aparte de este sistema que tiene la cárcel de Devoto, ya está perimido, no se usa más en el mundo. Decía Gustavo que, bueno, se ve una chance por ahí de recuperar algunos de los reclusos que están allí. Hay chance, pero... Pero Devoto era una buena oportunidad teniendo en cuenta además que existía este centro de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, pueden estudiar. Hay algo en Ezeiza también, hay un... En Esto te iba a Ezeiza preguntar, yo fui ¿la mudanza ahí. impacta negativamente en este sentido? ¿La mudanza No, Marcos no Paz? creo. Yo creo que va a jugar a favor. ¿Es a favor? Sí, completamente. Porque también Devoto es obsoleto. Ese edificio tiene casi 100 años. Claro. Claro, sí, sí. Acá tenemos todavía cárceles en la provincia de Buenos Aires, como creo que es Mercedes, que tienen más de 100 años, los edificios. Increíble. Entonces están tratando de remodelarlo, invertir. Lo que pasa es que cuesta mucha plata. Y cuando alguien que está en el gobierno ve a dónde va esa plata, dice que la voy a gastar en preso, no, la gastan Que no se en ve, arreglar claro. una escuela, Sí, sí. en arreglar un hospital. A Es propósito- es la ecuación que hace la mayoría de los responsables políticos, ¿no? Te hago la última antes de ir al prejuzgado. ¿Existe el preso VIP o es un mito? No existe. Existe. Sí. ¿Cómo es? Y el preso VIP es el que tiene privilegio como ver televisión, como tener Teléfono. celular, como tener alguna visita fuera de hora. Sí, existe. Existe. Y es más, creo que en su momento ahí había en Devoto un pabellón VIP, al que todos pagaban para ir. O sea, si vos querés ser un preso VIP, tenés que pagar. ¿Y cuánto te puede tarifado No sé, eso? sí, está tarifado, pero también depende de lo que arregle el abogado. Sí, quien seas, ¿no? Y Porque quien sea. Coppola. No, Coppola no era un preso VIP. Coppola, en Dolores, te digo, porque cubrí el caso y estuve allá y hablé varias veces con Coppola y decía con la que pagaba gente. asados para todo el pabellón. A para- ver, el problema en la cárcel es que uno tiene que arreglar con el jefe de la ranchada o el jefe del pabellón. Mi amigo se llama Entonces, ese es el tema, además de arreglar con los guardiacárceles. Claro, claro. Coppola la pasó dentro de todo, no tan mal. Por ser quien era. Y por ser quien era, aparte porque estaba en sanidad. Al estar en sanidad no tenías contacto diario con la población común. Pero te digo que por eso le dicen la tumba a la cárcel, ese está muerto en vida. Es tremendo. Claro. Es tremendo. terrible. Yo creo que Tumberos es el mejor reflejo de lo que pasa ahí hoy O sea que superado por la cantidad de... O sea que esa ficción estaba es realmente muy buena, acertada. es excelente y además hoy creo que quedó un poco atrás y fue superada por la propia realidad debido a la cantidad de droga que hay. Los chicos que van, hoy tenés, la población, bajó mucho el promedio de edad de la población carcelaria. Gustavo, Tremendo, yo perdón. ¿Qué Tenemos que dato? prejugar, perdón, no tenemos más tiempo. Quería preguntarte, bueno, seguramente un periodista avesado como vos en estas temáticas, es bueno a la hora de prejuzgar. Se planteas a alguien y decís, este tal cosa, este tal otra. Sí, lo está confirmando con su rostro. Porque, ¿de qué vamos a prejuzgar, Vicky? Bueno, estuvimos ahí bordeando la cárcel de Devoto y preguntándole a la gente si es o no vecina de la misma y qué piensa del cambio. Así que vamos a Bueno, ver. muy bien. Vamos a ver el primer caso. Usted se plantea y nos va a dar la respuesta. ¿Le parece? Dale. Muy bien. Avesado el hombre. ¿Su nombre? Agustín, Agustín, ¿cuántos años? 65, ¿A qué se dedica, Agustín? taximetrero. La pregunta, Agustín, mirando a cámara, es si usted es vecino de la cárcel y del barrio de Devoto. Bueno, hay que adivinar. Bueno, muy bien. ¿Usted qué dice? Usted va a ir último. Usted que es un avesado periodista en la materia. ¿Lo ve? Agustín era. Agustín. Sí. No lo ¿Y? veo de Devoto. No lo ve de Devoto. No. Es más de la zona sur. De la zona sur. Sí. Muy bien. Veremos. Muy Sí, bien, Chelu. No, lo tampoco veo, le da no, de no. voto. Lo veo por Congreso, por ahí. Congreso. Bueno, Congreso. no sé qué querrá decir, pero bueno, muy bien. ¿Usted, Candalito? Es taximetrero, está en todos lados. No es de Devoto, está ahí laburando. Está en todo. rancheando, Aunque no lo veamos, recibe. Agustín siempre está. Gustavo, usted lo se plantea, Agustín. ¿Le da que es un hombre de las cercanías de Devoto o no tanto? Creo que hasta debe tener el carnet de socio que gana Madrid. Carcelero. Bien, excelente. A ver la resolución. Sí, soy vecino, vivo acá enfrente. ¿Cómo está con la mudanza, con el cambio? Bien. ¿Está bueno? Qué bien, y se acaba la batucada, se acaba todo. Excelente, mirá como Gustavo tac, lo se planteó. A ver, otro caso, dale. ¿Tu nombre? Luis, Luis, ¿cuántos años? 60, ¿A qué te dedicas? electricista. Luis, mirando a cámara, la pregunta es si vos sos vecino acá de la cárcel de Devoto.
Ay, ese rostro de Luis. ¿Qué le dice usted de Hernán Villar? No, lo hice de paternal. De paternal, porque la barba me La da Chucho barba de Batista. Checho Batista, Mirá bien cómo cotidiano. lo tengo. ¿Usted, Cheru? Palermo. ¿Palermo? Sí, No me sí, diga. lo veo muy Bueno, palermitano. palermitano. ¿Usted, canalito, que es bueno para estas cosas? Caballito. Caballito. ¿Qué caballito tan ¿Qué seguro? caballito? Caballito. Caballito. Masista, electricista de caballito. Muy bien, Caraba, nuestro especialista en la No es materia. de Devoto porque tiene la mochila, no es del barrio. Mirá cómo, Ay, mirá no. cómo ve todo, me vuelvo loco. A ver la resolución. No, Bueno, muchas gracias. no, por nada. ¿Qué sabes de pero dónde? ¿de Es el dónde secreto era? de sus ojos, sabe todo. A ver otro caso, dale. ¿Tu nombre? Laura, Laura, ¿cuántos años? 39. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el servicio penitenciario. Laura, mirando a cámara, la pregunta es si vos sos vecina acá de la cárcel de Devoto. Lo quiero ver ahí, Hernancito Villar. Está brava esta vez. Yo conocí Sí. una Laura de Devoto, pero me diga. me sorprende que trabaja en el servicio penitenciario, con lo Bueno, cual bueno. es difícil que uno trabaje cerca de donde vive, ¿no? Ajá. Por lo cual voy a decir que no. Muy bien. ¿Cheru? Para mí sí. Sí, ¿por qué? ¿Por algo en y es particular? amiga de los chicos, muchas veces va, visita. Amiga. Amiga de los chicos, no quiero preguntar de quiénes. Candalito. Viaja 2 horas por día a la cárcel. Ah, de no me Devoto. diga, la ve cansada, la ve mucho viaje. Muy bien. Caraba. Tenía miedo. Pere, ya pegó 2, tenía miedo, ya me dice, me vuelvo Aparte loco. me encanta porque la seriedad, la seriedad. 2 de 2, ya viene, mirá la cara de Caraba, está muy concentrado, un hombre que sabe del tema, que se plantea, que identifica, que investiga. La ve a esta chica y dice, ¿es de Devoto o no? No, trabaja en Devoto, tenía un miedo terrible de hablar. De Trabaja hablar. en Devoto, del lado de adentro trabaja. Claro, claro. Porque es agente del servicio penitenciario, no quería hablar, evidentemente, porque trabaja ahí. No me digas así. Es tremendo, es tremendo. Tenía No- un miedo, pobre. Miedo. Sí, mucho miedo. ¿Ves que visitaba a los chicos? Mucho miedo y te digo, me transmite el miedo a mí. No sé Te si, intimida, no sé si te ponerla al aire, no, porque por ahí la estamos comprometiendo, chicos. Resuelvan ustedes. No, ¿Pero te laburás acá, por casualidad? Sí. ¿Cómo estás con la mudanza, con el cambio? y más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, porque es un poco lejos. Sí, Y no totalmente. quería hablar, le tuvo que retrucar, le tuvo que sacar, mentira, Hat-trick, ¿verdad? Vi que hat-trick, es las 3 de impresionante. 3. Gustavo Carabajal, un lujo que nos hemos dado. Mil gracias, de verdad.